Bueno, pues buenas tardes a los que nos ven en la retransmisión de los eventos y de las mesas de la Semana Árabe. Vamos a empezar con el taller de poesía aljamidiana. La va a impartir José Israel Arreola. Él es traductor egresado del Diplomado de Traducción Literaria y Humanística, generación 2009-2011, impartido por el Instituto Francés de América Latina. Autor de la primera traducción al español aljamiado, El Principito, y creador del primer método de entrada de texto aljamiado para teclados españoles. Su formación como historiador por la Facultad de Letras de la UNAM y su afición por la caligrafía lo han encauzado hacia la especialización en literatura aljamiada en lengua española. Entonces, pues le dejo el espacio a José para que nos dé su presentación y su taller. Gracias. Gracias. Que nada, pues un agradecimiento por eh, el honor de ser recibido en este foro. Eh, bueno, el tiempo corre, así que vamos directamente a entrar en materia. Estamos en el PowerPoint. Estamos. 5. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Muy bien. Parece que todo está en orden. Muy bien. Pues acerca de mi propuesta de taller de poesía aljamiada. Hablemos un poquito del objetivo de esta plática, de esta presentación. El fenómeno de convivencia y de compenetración entre la lengua árabe y las diferentes variedades lingüísticas derivadas del latín, que denominamos lenguas romances en la península ibérica, han sido más la norma que la excepción. Y el que ocurrió concretamente durante los largos siglos del medievo en Al-Ándalus, coincidiendo con la etapa formativa de nuestra lengua, produjo una peculiar forma de expresión del castellano en letra árabe, la aljamía. Esta es una forma de expresión enraizada en nuestra historia común, en nuestro patrimonio artístico y en una larga tradición, con una vigencia y un potencial infravalorado. La temática del taller nos llevará a redescubrir una faceta poco conocida de nuestro legado cultural que nos concierne y nos vincula como hispanohablantes con la lengua y con la cultura árabes. Pero sobre todo será una puerta de entrada al universo creativo de las artes caligráficas con letra árabe, sin las grandes limitaciones que plantea la complejidad de la barrera lingüística o de la erudición académica. Bueno, conocemos esto. Esto no es una pipa. Pues bien, esto no es árabe. Esto no está en árabe. Ajá. Esto parece árabe, pero no está en árabe. Lo leo.
Ni uno solo de nuestros correligionarios sabe algarabía, en que fue revelado nuestro santo Alcorán, ni comprende las verdades de la religión. No se usa la palabra en este contexto porque tiene una connotación cristiana. Así que la palabra correcta es Eladín. Pues bien, esta forma, esta grafía arábiga del castellano, su nombre aljamía proviene de esta palabra, de esta voz árabe, al-Jamiyya, pero más que extranjera es una cosa, vamos a decir, ajena. Este es el origen del término. Curiosamente, el término también ha pasado al árabe, con esta connotación. Pero hablemos un poquito vamos a explorar un poquito de los conceptos que definen a la aljamía, un poco dentro de una perspectiva de significación cultural de los sistemas de escritura, para verlo como la voz de una comunidad histórica en resistencia, la de los últimos hispano-musulmanes, pero también como una forma expresiva. Así que vemos un poquito cómo lo define la RAE. La RAE nos dice que la aljamía, entre los antiguos musulmanes habitantes de España, es la lengua de los cristianos peninsulares. También nos dice que es un texto morisco en romance, pero transcrito con caracteres árabes, y también nos dice que es un texto judeo-español transcrito con caracteres hebreos. Esto implica hacer un gran desglose historiográfico, que no vamos a hacer en este momento, pero sí nos dibuja aquí 3 épocas que reflejan los equilibrios de poder cambiantes a lo largo del medievo, los equilibrios de poder entre las formaciones estatales, entre las comunidades religiosas, pero también entre las lenguas. La primera que nos habla de cristianos peninsulares en tierras musulmanas, pues nos remite a la época mozárabe. La época mozárabe, en esta época, la lengua culta, la lengua dominante, el ideal lingüístico es el árabe. La lengua subordinada, en este caso, es el romance. En la época mudéjar, estamos hablando ya un poco más cercanos a la Baja Edad Media. Los mudéjares son esta población hispano-musulmana que vive en tierras cristianas en situación subordinada, semejante a la de los mozárabes en tierras musulmanas. La época morisca, estamos hablando de una época en que ya el castellano emerge como la lengua dominante. En este caso, los moriscos. Es un poco complejo hablar de la cuestión morisca en la época, solo quedémonos en términos aquí lingüísticos como hispanohablantes que se aferran a su identidad, a su identidad religiosa y cultural islámica por medio del uso de la letra árabe. Hay una época del exilio. Esta época del exilio son estas personas después de la expulsión de los moriscos, la última de ellas en 1609, personas que van a vivir en el norte de África y siguen trabajando estos textos romances en letra árabe, pero cada vez más en letra latina. Y tras esto tenemos un silencio de algunos siglos hasta la época contemporánea. En esta época, ¿qué tenemos? Producción y edición de los textos aljamiados hispano-romances, pues tenemos todos los estudios filológicos, todas las ediciones que se han hecho para conocer este corpus, pero
Son ediciones normalmente académicas, la mayoría de ellas transliteradas, que nos hace tener otra imagen de lo que fue la aljamía. Una imagen, pues vamos a ver un poco forzada, ¿m? Un poco demasiado racionalizada, ¿m? Y a fin de cuentas, como desprovista de su estética primordial. Bueno, esto pues nos da una idea de cómo las fronteras fueron moviendo también, fueron impactando el cambio lingüístico. Eh, de manera muy breve, digamos que las poblaciones que utilizaron en los últimos siglos la aljamía eh, se refugiaron en el Levante, en Aragón. Hay una producción muy importante de documentos, eh, bueno, la mayoría de ellos con temáticas religiosas, en las fronteras del Reino de Aragón. Pero cada vez, donde se resiente cada vez más la influencia de la castellanización. Bueno, ¿qué tenemos pues ahora tras la caída de Granada y la expulsión de los moriscos? Hay huellas aún en nuestra cultura, en nuestra cultura hispanoamericana contemporánea y en nuestra vida cotidiana. Queda aún ejemplos, ¿no?, de la significación cultural de este apego por el uso de la letra árabe. Un ejemplo de ello es este. Yo creo que muchos de nosotros hemos visto gente en los transportes, en todos lados, con un tatuaje así. No es algo raro topárselos. Hay que decir que la mayoría de ellos están mal hechos. Ahí vemos un intento de escribir María. Ajá. Las letras están, la dirección del texto está al revés y carece de las ligaduras propias de la escritura. Pero, pues, por alguna razón sigue presente en nuestro patrimonio. Es todavía un elemento, se encuentra presente en esta significación cultural de los sistemas de escritura a los que estamos acostumbrados o no tan acostumbrados. Bueno, a un nivel más orgánico podríamos hablar del ADN, del segundo ADN del español, que en este caso es el árabe, pero esto nos llevaría a una disertación mayor, ¿no? Tomemos esto como una muestra de una valoración cultural que sigue vigente en nuestro mundo contemporáneo. Un ejemplo distinto de significación cultural de los sistemas de escritura en la España medieval nos lo da la manera en que los moriscos, los mudéjares, los hispano-musulmanes concebían la lengua hablada frente a la lengua culta, a la lengua de la revelación, que en este caso es el árabe. El lugar preeminente del árabe en el sistema de la cosmovisión islámica, sin duda, ha tenido gran parte en que la arabización sistemática de otras lenguas se considere como un ideal lingüístico. En el caso del persa, en vista de la imposibilidad de reemplazarlo por el árabe, se aspiraba por lo menos al grado máximo de arabización posible. Es lo mismo que podríamos decir del romance hablado por estas comunidades. Buscaban hacerlo encuadrar dentro de los moldes de esta escritura semítica.
Hay este testimonio interesante. Ni uno solo de nuestros correligionarios sabe algarabía en que fue revelado nuestro santo Alcorán, ni comprende las verdades de la DIN, ya lo habíamos dicho, ni alcanza su excelencia depurada como no les sean convenientemente declaradas en una lengua extraña. ¿Cuál es la de estos perros cristianos, nuestros tiranos y opresores? Confúndalos, Alá. Así pues, séame perdonado por aquel que lee lo que hay escrito en los corazones y sabe que mi intención no es otra que abrir a los fieles muslimes el medio de la salvación, aunque sea por tan vil y despreciable medio. Este vil y despreciable medio que es no el árabe, sino la lengua vernácula, la lengua oral, en este caso el romance, que escriben sí con letra árabe. Hay que decir que esta significación cultural no es estática, ¿sí? Con el tiempo empezaron a tener aprecio por esta forma aljamiada. En el breviario suní, Isa de Gebir, el autor del breviario suní, declara que quiere vertir a su idioma materno, ya el castellano, los principales mandamientos musulmanes, asimismo, bueno, en lengua que lo entiendan. Estas son palabras de Isa de Gebir. Los moriscos exiliados en Túnez harán un poco lo mismo, arguyendo que es el idioma en el que Alá los crió. Y hay testimonios de esto. Aquí tenemos una justificación, en este caso, de un traductor. Puse en Ajamí según la tierra, porque mejor lo entiendan los mayores y los menores de Alá. Abajo tenemos, fuese sacado de Arabí en Ajamí, en Aljamía, porque fuese más placiente de la leer y escuchar en aquesta tierra. Ahí tenemos una traducción contemporánea, ¿sí? En el que vemos esta nueva valoración de la lengua romance. Bueno, mucho se dice, pues, de esta valoración, ante todo religiosa, ante todo como el ícono de una identidad religiosa, pero hay que decir que una lengua natural que empieza a producir contenidos en los que reflejan su vida cotidiana, en los que reflejan su época y en los que reflejan sus ganas de crear, no puede quedarse restringida a una cuestión litúrgica. Esta lengua natural, con este ascendente andaluz, hispanoárabe, pues empieza a producir cosas nuevas que no son cosas simplemente heredadas, receptoras de la cultura hispanoárabe, andalusí clásica, ni tampoco son la cultura cristiana en boga que empieza a surgir en esta época. Bueno, tenemos ahí una proporción de los contenidos, de las temáticas que hay en el corpus de producción aljamiada, pero podemos ver, pues, en alguna proporción, temas también literarios, creativos. Y esto nos hace pensar, no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero también nos hace pensar en estos testimonios escritos, en estas obras que fueron traducidas para abrirse a la cultura de su época, a la cultura europea de su época. La aljamía no estaba encerrada solamente en el universo cultural y en el universo espiritual islámico. Los moriscos eran gente de su época que también plasmaron por medio de esta forma expresiva obras literarias de otras partes de Europa.
al parecer, por un propósito lúdico, creativo, que va más allá de la simple cuestión doctrinal. Y bueno, esto justamente es lo que me llevó a mí a concebir la aljamía como una forma de expresión con un potencial lúdico, con un potencial creativo y con un potencial didáctico. Esto me llevó pues a plantear, eh, una forma en la que cupieran las formas antiguas y las formas modernas. A plantear una forma para la aljamía compatible, capaz de reflejar los nuevos rasgos en este caso, del castellano, que ya no es peninsular, de una comunidad lingüística que ha crecido, que se ha expandido y que ahora tiene otra configuración. Entonces, la manera de poner al día la aljamía para expresar estas novedades, voy a explicarla a continuación, pero de ninguna manera estamos hablando de formas divorciadas, hay una transparencia. Yo he querido, al incorporar elementos de innovación, he querido conservar el cuerpo de las palabras, he querido conservar una cierta transparencia entre las formas antiguas y las formas modernas de la aljamía. Esta experimentación, bueno, pues se plasma en algunas traducciones que he hecho. Y me gustaría, antes de hablar de ese producto concreto, me gustaría detenerme un poquito en la caracterización lingüística. Entonces, para empezar, hay que decir que el orden tradicional del alifato, en este caso yo lo modifiqué para facilitar su aprendizaje. Vemos una columna, la columna rasm, que es el esqueleto. Esa columna rasm, que es el esqueleto, permite agrupar letras semejantes que solo varían por los diacríticos, un punto, dos puntos, alguna cuestión ahí que lo diferencie. Por ejemplo, tenemos el primer grupo con dos letras. Ahí el orden tradicional hubiera puesto la ba. Aquí yo puse la da, la dal. Le he dado nombres hispanizantes, castellanizantes, que no puse aquí. Así que de antemano es la forma con la que la voy a nombrar en adelante, en mis ejemplos. Bueno, entonces tenemos ahí dal para representar una D. Tenemos una fricativa con el punto arriba. Es una distinción que los hispanohablantes modernos no hacemos. Es un alófono que no representamos, pero que los moriscos representaban. Y ahí estamos hablando de la transparencia de formas. Aunque en un momento dado un hispanohablante no sea consciente de ese fonema en particular, con el cuerpo de la palabra puede entender que se trata de algo parecido a una D. Así tenemos lo mismo con la ra, la doble R. Bueno, no se alcanza a ver muy bien ahí, pero en árabe existe este símbolo diacrítico que es la shedda y es el elemento, vamos a decir, el elemento peculiar, más distintivo de la forma hispanorromance de la letra árabe. Muchas letras fueron creadas, muchos fonemas inexistentes en árabe, representados en letra árabe, fueron posibles añadiendo la shedda. Entonces,
no tenemos en árabe clásico pues un uso sistemático, por ejemplo, de una ra, en este caso con la shedda, siguiendo la misma receta de una n con la shedda para representar la ñ, una nun con shedda, que es la ñ, eh, una una jim con shedda, que es la che, por de este lado, por aquí la vemos. Ajá. La jim con shedda es la che, un fonema inexistente en árabe. Y es curioso ver cómo otras lenguas, en este caso el persa, bueno, varias otras, han optado por ponerle 3 puntos debajo. La forma típicamente peninsular, hispano-romance, es esta letra con una shedda. Esto pues también se manifestó en una innovación muy peculiar que actualmente se ha caracterizado como el ceseo. Se dice que los hispanohablantes, la mayoría de los hispanohablantes somos ceseantes. Los andaluces son ceseantes. Sin embargo, a la luz de los ejemplos históricos, de los vestigios, veríamos que los moriscos, los amanuenses moriscos, también eran ceseantes. Produjeron una forma de sin con la shedda para representar este fonema que iba en una dirección diferente a esta otra letra que llamamos la za, es como una ta, bueno, pero con 3 puntos, y que reflejaría perfectamente el fonema que se realiza en el norte y centro de España, pero que no es un arcaísmo, sino es una innovación que no contagió a América. Bueno, otro tipo de cuestiones aquí, pero la mayoría de ellas tiene que ver con una continuidad con esta receta histórica. Estos son los símbolos del árabe moderno estándar. Aquí tenemos los que agregó la aljamía tradicional, lo que les decía, las letras con la shedda. En árabe sería impensable comenzar una palabra con una consonante doble. Bueno, en castellano, si algo empieza con che, se escribiría con jim, shedda al principio, por ejemplo. Así también tenemos la ba transformada en p por medio de esta receta. Bueno, esto es para la aljamía de la Alta Edad Media y del Renacimiento. ¿Qué hay sobre algo que yo propongo como la neoaljamía para el siglo XXI? Bueno, tenemos algunas formas. Aquí arriba vemos un reciclaje de la letra Ain, utilizada como base para una vocal O. La vocal O que se representa, aquí lo podemos ver, con una damma invertida. Asimismo, vemos el uso de la hamza diacrítica para representar la sílaba tónica. Es una marca de acentuación, es una tilde, digámoslo, que necesita para representarse una base, una letra de apoyo, que en este caso va a ser la vocal plena. Cuando tengamos una U acentuada, tendremos una waw con esta como soporte de esta hamza. Cuando tengamos una A acentuada, tendríamos una alif como soporte de esta hamza. Para el caso de una I acentuada, una ya con esta sobrescrita. Para una O acentuada, que históricamente se representó con una waw sin nada, solamente así, aquí tenemos el uso de ay, para darle cuerpo a una O acentuada. Bueno, históricamente
Ahí vemos la continuidad, la transparencia con las formas antiguas, porque la acentuación en épocas antiguas se confundía con la longitud vocálica. No era cosa, no es extraño encontrar vestigios de esto en los escritos aljamiados hispanoárabes. Bueno, aquí hablo un poquito sobre las facilidades para un lector hispano y las dificultades. También facilidades y dificultades para un lector arabófono de una forma, en este caso, de la neoaljamía, pero también de la aljamía tradicional. Aquí hice una división de ellas y, bueno, antes que dar lectura a cada una de ellas, preferiría dar ejemplos más concretos. Pero quede esto como un esbozo para proponer materiales de inducción, para proponer incluso talleres, como en este caso yo quise proponer este. Vamos, para la práctica de la lectoescritura de la aljamía, en dos niveles de dificultad. Un estilo que llamaríamos neoaljamiado, que reflejaría todas las peculiaridades de la lengua contemporánea y sería más accesible para un hispanohablante actual. Y un estilo tradicional magrebí andalusí para un lector de nivel avanzado, que debería conocer el eje diacrónico de la lengua, que tendría que conocer estas formas históricas, estas pronunciaciones históricas que la mayoría del público hispanohablante actual pues no conoce. Entonces, ahí se trata de un nivel mayor de dificultad, el de la lectura de la forma de la grafía arcaica, tradicional. Pero bueno, yo hablaba de poner ejemplos concretos, de mostrar ejemplos concretos. Esto es un poquito lo que dije sobre el reajuste de las sibilantes. ¿Ah? Otra cosa interesante es, aquí tenemos un estudio sobre la recurrencia de la anotación de hiatos y diptongos. Los hiatos y los diptongos, más los últimos, los diptongos, tienen rienda suelta en la escritura árabe aljamiada, no así los hiatos. Tienen una representación, no muy constante. Sin embargo, hay elementos que permiten sistematizarlo y aplicarlo a nuestro sistema actual. Así se ve, así se vio en algún momento dado un manuscrito aljamiado morisco. Este es algo que llamaron el Samarcandí, donde vemos que hubo cierto esmero, hubo un esmero en la producción del libro. La letra aljamiada arábiga se quedó confinada a este soporte de escritura, a los manuscritos. Nunca llegó a la letra impresa. Y pues parte del rescate que estamos haciendo con este proyecto es sacarlo de esta época para llevarlo a una época nueva. Esto es una edición de mi traducción, así se ve una página. Ha tenido que pasar bastante para que sea posible presentar un texto aljamiado en este formato. Por ejemplo, cambiar la puntuación, por ejemplo, cuestiones de orden tipográfico. Hay que decir que esto que estamos viendo aquí es la
la propuesta del neo-aljamiado, que es perfectamente compatible con, no con todas las tipografías árabes, pero sí con muchísimas. Hay que decir que muchas otras lenguas que han adoptado la letra árabe no encajan del todo con muchas tipografías. Por ejemplo, el urdu, por ejemplo, las lenguas de Afganistán en particular tienen muchos problemas de compatibilidad tipográfica con los tipos árabes más usados, ¿no? No es el caso de la aljamía, con todo y las innovaciones que hemos propuesto. Aquí estoy demostrando que es posible darle forma a un texto contemporáneo. Bueno, a manera de ejemplo de una innovación, pero que es producto del proceso de traducción. Aquí estoy poniendo el ejemplo del Sahara, ¿no? Ahí sería como una transliteración simplona de la palabra Sahara, del nombre de este desierto, que es una forma que yo no elegí al momento de hacer la traducción. Yo elegí esta forma que yo elegí es para acercar al lector a la figura de la palabra en árabe. Es a donde yo quise llevar al lector hispanohablante de un texto aljamiado, no a una mera transliteración, sino a un acercamiento a esta forma, que es la forma en árabe. Por supuesto, he sacrificado la exactitud fonológica con este afán. Bueno, esto nos lleva a mi siguiente proyecto. Los haiku de la Alhambra. Ibn Samrak, el poeta, autor de la mayoría de los poemas que están grabados en la Alhambra, es acaso en todo el mundo el poeta cuya obra ha sido editada con un lujo mayor. ¿Por qué? Porque el Palacio de la Alhambra es, entre otras cosas, y para la imaginación febril de los arábigo-españoles, un libro de poemas. Un libro de poemas que se comenta a sí mismo. No es el único ejemplo de la Alhambra, pero es el más conocido. Y esta idea, pues, inspiró la escritura de un poemario que ahorita está en proceso de edición, que son los haiku de la Alhambra. Esta fue mi primer propuesta de uno de los haiku. Como podemos ver, elegí una tipografía magrebí. Podemos ver la compatibilidad. No obstante, aquí yo entré en un conflicto entre presentar una grafía arcaizante o la grafía, el registro del que hablé hace un momento, neo-aljamiado. Por una cuestión estética, tipográfica, finalmente me decanté por una grafía arcaizante. Que, bueno, que también evitará muchos problemas de edición. Con este y con otros proyectos similares. Y bueno, lo que yo quisiera en el futuro, bueno, quisiera leerles este poema, este haiku. La cal observa el oro en las paredes, suspira fábulas, efluvio y cántico toda la noche en vela, darbuco y crótalos. Justo en agosto, caldeado el estanque, suda la piedra. Con esto vemos el espíritu, el propósito de lo que fue la poesía aljamiada de Ibn Samrak. Bueno, mi poesía aljamiada basada en la propuesta de Ibn Samrak del Palacio de la Alhambra
comentándose a sí mismo, elogiándose a sí mismo. Bueno, la propuesta de taller que no nos fue posible en este momento llevar a cabo, pero que creo que es posible practicar, que es posible replicar más de una vez, se centraría justamente en mostrar primero el sistema, este sistema, por medio de ejercicios prácticos, primero con sílabas, después con palabras y después con pequeños versos. Esto, pues, puede hacerse con obras de creación propia o con poemas traducidos. Finalmente se trata de explotar las posibilidades estéticas de la grafía árabe, que pueden conferirle un aspecto diferente a las obras poéticas. Una dimensión caligráfica. Se dice que la escritura es lenguaje en estado sólido. Así que la corporeidad de las letras, la corporeidad del lenguaje es importante. Bueno, la verdad, puedo hablar de muchas otras cosas que yo imagino con ejemplos más concretos, pero lo que yo vine a presentar justamente es esto. A manera de conclusión, yo quisiera insistir en las posibilidades que tiene la aljamía para convertirse en un puente entre el mundo árabe contemporáneo, el mundo árabe actual, pero sobre todo en su conexión con el mundo hispanohablante, de todas las épocas, de la Edad Media y la nuestra. Bueno, pues no me queda más que agradecer por este espacio. Yo espero a corto, mediano plazo poder ver productos concretos de esto. A mí me encantaría poder ver esto plasmado en graffiti, en lettering, en composiciones caligráficas en cualquier soporte, en artesanía. Y pues es una invitación pues para esta autoexploración que es factible, que es accesible y que eh, también nos demuestra, nos confirma que la aljamía, esta forma arábiga, esta forma con escritura arábiga de la lengua castellana, no es una cosa para especialistas, no es una cosa para arabistas, no es una cosa para... básicamente está a nuestro alcance bajo dos condiciones muy elementales: saber castellano y amar la letra árabe. La mayoría de las dos condiciones las cumplía la mayoría de los moriscos históricos. Así que agradezco mucho y si hay alguna pregunta, si hay alguna sugerencia, observación, quedo abierto a esto. No sé, el programa que se instaló, si se pudiera mostrar o hacer algún ejercicio, solo para, ya que está instalado, si está corriendo, que pueda mostrarse. Ah, muy bien. Sí, bueno, no hablé mucho de las herramientas que usé, que bueno, es el teclado. Sí, bueno, de hecho, en otro lado yo presenté la receta de cómo lo fui configurando, cómo lo fui construyendo. Hay un problema, un poquito de compatibilidad. Cuando
Este programa se instala en un sistema operativo. A veces hay que reiniciar varias veces el equipo. Entonces, como lo acabamos de iniciar hace un momento, no fue posible. Pero hay que decir esto también. Eh, el entorno en el cual se ejecuta este mapa de teclado aljamiado no es del todo compatible, por ejemplo, con Office. Es compatible con muchos otros dispositivos de edición de texto, pero en particular con Word, con la suite de Office, hay un problema porque el programa no respeta la dirección del texto. Hay que tener instalado un teclado árabe. Es decir, el teclado árabe del sistema de Windows y traslapado encima este otro teclado que va a hacer el trabajo de producir la grafía árabe. He hecho pruebas, por ejemplo, con OpenOffice. Con OpenOffice he tenido buenos resultados. He escrito directamente en chats, en WhatsApp, en las redes sociales y corre sin ningún problema. El problema particular es con el editor de texto de Microsoft. Uh-huh. No sé, nada más como pregunta y para ir cerrando. Este tipo de grafía se ha recuperado, por ejemplo, para las comunidades budistas que todavía puedan existir en España o algún comunidades en Marruecos que tengan esta conexión histórica con el entorno morisco. ¿Hay ejercicios de recuperar la aljamía o algo por el estilo? Más que ejercicios hay el proyecto, la pretensión de hacerlo. Yo he trabajado desde México, es la Ciudad de México en la que vivo. No me ha tocado relacionarme directamente con la gente en un país arabohablante. No he tenido un contacto tampoco en persona con gente de España, pero en las redes, curiosamente, he empezado a tejer un poquito este interés por empezar a hacer esta producción. Acerca de la cuestión identitaria, pues como yo decía hace un momento, básicamente esto debería estar al alcance de cualquier persona hispanohablante que ame la letra árabe. Las motivaciones, la conexión eh, afectiva, la conexión espiritual que pueda haber con esto, vamos, es algo que todavía, bueno, es algo que la verdad me supera. Un poco hablar de esa materia, porque también esto tiene que empezar a experimentarse, tiene que salir de la probeta, porque en este momento podemos decir que acaba de salir de la probeta. Ok, pues muchas gracias. Entonces podemos ir ya cerrar el espacio y pues agradecer la presentación de este ejercicio, de este experimento. Pues esperamos en la Semana del Medio Oriente y Norte de África, pues está siempre abierta a nuevos talleres que no siempre salen como se espera, pero pues hay que irse adaptando. Pues ya, nada, muchas gracias por participar y por darnos este espacio. Muchas gracias. Sí, creo que dijo que cerráramos aquí la sesión.